Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar la primera práctica de la materia Taller de Bases de Datos, en donde vamos a ver el lenguaje de definición de datos de MySQL. Para comenzar, necesitamos tener instalado nuestro gestor de base de datos, MySQL, el cual lo tengo instalado en XAMPP, y vamos a iniciarlo. Una vez que esté iniciado, también vamos a trabajar con el programa MySQL Workbench, el cual nos va a servir de una interfaz gráfica para que nosotros podamos trabajar el lenguaje MySQL. Creamos nuestra conexión y vamos a ingresar a ella. Vamos a crear una nueva pestaña. Y primero vamos a ver cuáles son nuestras bases de datos que tenemos en nuestro sistema. Para ello vamos a ingresar el comando show databases. Ejecutamos y hasta el momento nos van a aparecer las bases de datos que ya tengamos creadas. Vamos a crear una base de datos nueva. A la cual le vamos a llamar práctica 1. Que ya nos dice en la parte de abajo que se creó la base de datos práctica 1. Para verificar que ya está creada, vamos a ejecutar el primer archivo, el primer comando, el cual al ejecutarlo nos va a mostrar que ya tenemos nuestra base de datos que se llama práctica 1. La siguiente parte va a ser en eliminar esa base de datos, para lo cual vamos a ejecutar el comando drop database y el nombre de nuestra base de datos, la cual queremos eliminar, la cual es práctica 1. Ejecutamos la consulta, nos dice que ya se eliminó la base de datos práctica 1. Vamos a verificar nuevamente con el primer comando show databases y observamos que efectivamente ya no aparece la base de datos práctica 1. Vamos a crearla nuevamente ejecutando la consulta create database práctica 1. Una vez que está creada, nuevamente vamos a verificar que efectivamente ya aparece. Y aquí tenemos nuestra base de datos práctica 1. Hasta el momento esa base de datos no tiene ninguna tabla. Vamos a crear una tabla utilizando el comando. Primero debemos de acceder a esa base de datos con el comando use y el nombre de la base de datos a la cual vamos a acceder. Y ya entramos a nuestra base de datos. Ahora sí podemos crear una tabla. Antes vamos a ejecutar el comando show tables, el cual nos va a servir para que nos muestre cuáles son las tablas que tenemos en la base de datos que estamos adentro actualmente, la cual pues no nos aparece que está vacío, no tenemos ninguna tabla creada. Vamos a crear una tabla. Esta tabla la vamos a llamar persona y va a tener los siguientes campos. El campo que se llama IDP va a ser de tipo entero, va a ser auto incrementable y no va a permitir datos vacíos.
A esto que estamos realizando con este campo, al establecerle que va a ser autoincrementable, que no va a permitir vacíos, son las restricciones de la tabla. Separado por una coma, vamos a insertar un campo nuevo. Nuestro campo nombre va a ser de tipo varchar, y aquí le vamos a especificar cuántos caracteres vamos a requerir para este tipo de dato que se llama, para este campo que se llama nombre. Establecemos 30, va a permitir solamente 30 caracteres. El siguiente campo, apellido paterno, va a ser igual un tipo de dato varchar. También le vamos a poner 30 caracteres. Recordamos que los campos no pueden tener espacio, entonces vamos a separar una palabra de la otra con una letra mayúscula. O podemos hacerlo con guión bajo, apellido, guión bajo, paterno. Ya es a gusto de nosotros la sintaxis con la cual querramos trabajar. Nuestro siguiente campo va a ser apellido materno. Va a ser tipo de dato varchar de 30 caracteres. Y un último campo que le vamos a poner fecha de nacimiento. Vamos a poner tipo varchar, y la cual va a tener 10 caracteres. ¿Bien? A continuación le vamos a especificar cuál va a ser nuestra llave primaria de esa tabla. Nuestra llave primaria es un campo de esta tabla, el cual vamos a poder referenciar cada uno de los registros que nosotros vayamos a ingresar. En este caso va a ser la llave primaria, el campo que se llama IDP. Cerramos el paréntesis que abrimos para crear la tabla y ponemos punto y coma. Ahora vamos a ejecutar toda esta instrucción. Nos dice que la tabla persona ya se creó. Vamos a verificar que realmente esté creado con el comando show tables. Ejecutamos y nos aparece que ya tenemos nuestra tabla persona creada. Okay. Vamos a ver un comando más, el cual nos va a servir para que nosotros podamos identificar cuál es la descripción que tiene esa tabla. El comando se llama describe persona, que es el nombre de la tabla. Ejecutamos y aquí nos dice cuáles son los campos que tiene esta tabla. Tiene el campo IDP, nombre, apellido paterno, materno y fecha de nacimiento. El tipo de dato al cual pertenece, que es entero, varchar, si permite o no permite datos nulos. En este caso el único que no permite datos nulos es IDP. Nos indica cuál es la llave primaria, datos que tengamos extra, por default, y datos que tengamos extra. Okay. Vamos a eliminar esta tabla. Con el comando drop table y el nombre de la tabla que queremos eliminar, que es persona. Nos dice que la tabla se eliminó. Vamos a verificar con el comando show tables. Efectivamente ya no aparece esa tabla. La vamos a crear nuevamente. Seleccionamos la consulta y la ejecutamos. Ya se creó la tabla otra vez. Vamos a verificar que exista. Aquí nos aparece nuestra tabla persona. Sí.
Continuando con el lenguaje de definición de datos, vamos a ver un comando que nos va a permitir modificar o eliminar columnas en una tabla ya existente. Este comando también es usado para añadir y eliminar las restricciones o los constraints en una tabla existente. El comando se llama alterTable. Y tiene varias, vamos a ver todas las características que podemos realizar, todas las acciones que podemos realizar con este comando. Escribimos el comando que es alterTable, el nombre de la tabla que se llama persona, es la única tabla que tenemos, y vamos a añadir una columna nueva. Podemos agregarle la columna que se llame status, la cual va a ser un tipo de dato varchar, y le vamos a establecer que tiene 10 caracteres. Ejecutamos esta consulta, nos dice que ya modificó esa tabla. Vamos a verificar que realmente se haya ejecutado, se haya modificado esa tabla con el comando describe. Y vamos a observar que ya se agregó el campo que se llama status. Y esta es una de las instrucciones, bueno, es una de las acciones que podemos realizar con el comando alterTable. alterTable, como mencionamos, nos va a servir para varias cosas. Vamos ahora a eliminar una columna. alterTable, persona, y vamos a eliminar con drop la columna que se llama varchar, status. Nos dice que ya se modificó. Vamos a verificarlo con el comando describe y vamos a observar que ya no aparece el campo que se llama status. Vamos a crearlo otra vez. Lo creamos y vamos a verificar que lo haya añadido. Aquí podemos ver que ya añadió el status. Otra de las acciones para la cual nos sirve el comando alterTable es para que nosotros modifiquemos el tipo de dato que tiene una columna o un campo. Vamos a modificar el campo que se llama fecha de nacimiento. Como podemos recordar y ver aquí en la pantalla, este campo fecha de nacimiento es de tipo varchar. Vamos a modificarlo para que sea de tipo date. Ejecutamos, nos dijo que ya lo modificó, vamos a verificar que sí haya sido correcto. Seleccionamos y ejecutamos el comando describe y podemos observar que fecha de nacimiento ya es de tipo date. Ok, este primer video es acerca del lenguaje de definición de datos para que nosotros realicemos la práctica 1. Ahora les va a tocar a ustedes realizar el mismo procedimiento que acabamos de ver aquí en este video. Gracias. Let you go, let go, let me go, let me go, let me go, let me go.